Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar las empresas que emiten deuda, cómo lo contabilizan, si va al pasivo financiero, si se considera instrumento de patrimonio propio o neto o es un compuesto. Para ello tenemos que tener en cuenta lo que establece el artículo 41 al 44, la resolución del ICAC de 5 de marzo. Y va en función, en primer lugar, de analizar el tipo de emisión, si se considera una emisión simple, si tiene vencimiento o no, que es deuda perpetua, o si tiene derecho a conversión en acciones o no. Vamos a empezar, en primer lugar, con lo que sería una compañía que emite obligaciones y bonos, que el inversor solamente se le ofrece la opción de poder recuperar la inversión en unas fechas determinadas y percibir una rentabilidad. En este caso, la forma de contabilizarlo dependería si ese cupón o rentabilidad es fijo o una parte es variable. Si es fijo, la totalidad de la inversión se contabilizaría desde el punto de vista del emisor como un pasivo financiero a coste amortizado. Pero en cambio, si una parte de la rentabilidad que se ofrece es variable, habrá que analizar, claro, hay como una especie de derivado implícito. Pues te está ofreciendo, por un lado, la parte fija, pero una parte indeterminada, que luego hay que ver cómo la calculan. Y según el cálculo que se haga, habrá que valorar por separado la parte variable o no. Hablaríamos, por ejemplo, de que el híbrido o el derivado implícito dependiera de un índice bursátil o de una cotización de acciones, de un put, de una call, de un swap, de un futuro. En estos casos, como son híbridos que además tienen un valor razonable por separado en el mercado como tal derivado, se calificaría la operación como un pasivo que hay que separar la componente variable como un pasivo a negociar y en cambio el resto del pasivo que recibo sería a coste amortizado. En cambio, si se tratara, por ejemplo, que la parte variable va en función del Euribor, como tiene relación con la emisión de la deuda, ese tipo de interés y por tanto su evolución repercute en la cotización de mercado secundario, no hay que separarlo. Y como hay que separarlo, todo el valor del pasivo iría contabilizado a coste amortizado. Vamos a ver un ejemplo. En este caso se trata de una emisión de obligaciones, coloca 30.000 títulos, plantea reembolsarlos en partes iguales durante 3 años, valor nominal son 10 euros, los emite a 9,95, los reembolsa a 10,05, gasto de colocación un 2% y se compromete a un pago de un cupón fijo solamente del 4%. Como podemos ver, aquí hay una duración determinada, solamente se le ofrece al inversor un reembolso, que le puede tocar el primero, el segundo o tercer año, no hay ningún otro derecho, y además un cupón fijo. Eso implicaría que del lado del emisor, la totalidad de la deuda tiene que figurar como pasivo a coste amortizado. Para ello, primero calculo cuál sería el cuadro de los reembolsos por parte del emisor. Yo tengo aquí que a nivel de cada uno de los años, cuántos títulos retira de circulación. Como son en partes iguales, emite 30.000, 10.000 títulos. Como lo reembolsa a 10,05, en euros equivale a 100.500 euros. Al importe ese hay que añadirle los intereses. Como el cupón es un 4% del nominal, que sería en este caso 4% sobre 10 de 0,40 céntimos por título, el primer año pagaría 12.000, pues tiene 30.000 títulos en circulación, pero el segundo año, como tiene 20.000, pagaría 8.000. Y el tercer año, 10.000 por 0,4 serían 4.000. Si sumamos cupones con valor de reembolso, nos daría el pago total. Pues sería un poco las obligaciones futuras que tiene el emisor. Lo que voy a hacer ahora para poder hacer el asiento contable es ver cuál es mi tipo efectivo. Para ello debo determinar primero cuál es el líquido que dispongo después de la colocación de los títulos. Yo los coloco a 9,95 y pago del nominal un 2% de gastos. Pues tengo un efectivo de 292.500 euros, 292.500 euros. Ese importe lo igualaríamos a los pagos que tengo que hacer. ¿Cuál es la I, por lo tanto, que nos hace esa igualdad? Para poderlo calcular y despejar, lo mejor es ir al Excel y en la parte de funciones financieras localizar la función del TIR, la que te hace el tanteo directo
entre flujos positivos y flujos negativos, es decir, que la compañía asume como un coste en total, sumando prima de emisión, prima de reembolso, gasto de colocación y cupones, de un 5,61, no de un 4%, solamente sería el cupón a nivel explícito. Esto nos va a servir, ese porcentaje, para calcular cuál va a ser el gasto financiero que voy a devengar. Claro, aquí tengo la tabla que llamamos del coste amortizado. Yo daría de alta el pasivo por el líquido que dispongo, 292.500, y le aplico para saber el gasto financiero del primer año el tipo efectivo, el 5,61. Sería la cantidad que vamos a devengar. De esa cantidad quedan por pagar como parte de cupón 12.000 euros el primer año. Pues con esa tabla voy viendo, en definitiva, es para hacer los asientos contables. Pues en definitiva, si os comento la primera línea completa, sería sobre el líquido que dispongo, aplicando el tipo efectivo, tengo el coste efectivo. Esa solamente es informativa para saber de esa cantidad qué parte es el cupón. Luego lo que hago es tengo en cuenta qué pago hago. Por tanto, si sumo lo que era el líquido disponible con el coste efectivo anual, me lo que devuelvo, me queda ese líquido disponible de pago. Y sobre este líquido calculo el tipo efectivo. Vamos a ver los asientos contables. Lo que haría sería, inicialmente colocar en bancos el neto que me ingresan, deducir los gastos y separar en la cuenta 577, porque como hay varios reembolsos, ya que hay reembolso anual, en largo plazo he colocado lo que sea el líquido disponible después del primer pago. Este importe y la diferencia con el inicial sería la parte a corto. Luego, ¿qué ocurre? Como la colocación se hace en julio del año X0, aunque el primer pago tenga lugar el año que viene, yo a 31 de diciembre debo devengar el coste financiero que iría de julio a diciembre. Pues aquí calculo a 661 cogiendo el tipo efectivo de forma exponencial medio año con el efectivo para ver cuál es la parte proporcional que va a este ejercicio. De esa cantidad, el cupón que serían 6 meses de 12 y la otra es la parte de impuesto que sumaríamos al pasivo a corto plazo. Hay que hacer lo mismo cuando llega el 1 de julio del año X1 para pagar los cupones. Antes que nada hay que devengar. Para ello lo que hago es, ya como tengo la tabla hecha del coste anual, que tenía ahí, que eran 16.000 y pico, y tenía contabilizado la parte que había devengado a 31 de diciembre, la diferencia la incorporo al 30 de junio como coste financiero del año X1. De esa cantidad el cupón sería de enero a junio también 6.000 euros y sumaría la parte de impuestos a la cuenta 500. A continuación pago el cupón, que es 0,40 por ti, son 12.000 euros, y luego a continuación haríamos el sorteo. Eso implicaría que de la cuenta 500 hay que pasar a la 509. El saldo debe coincidir con los que reembolso, 10.000 a 10,05. Y si vemos esto, si cojo el saldo inicial de la cuenta 500, que di de alta, más lo que le sumé en el diciembre de implícitos y lo que he sumado a 30 de junio, nos coincide exactamente con los 100.500. A continuación hacemos el pago y reclasificamos de largo a corto el coste amortizado. Y que me voy a la tabla de coste amortizado, cojo lo que sería líquido disponible después del segundo pago, lo comparo con el primer pago y esa diferencia la pasamos a corto plazo. Tenemos, por tanto, un ejemplo en el cual tenemos que había por parte del emisor simplemente el compromiso de devolverle lo que valía el título, es decir, el nominal, en este caso, perdón, con prima de reembolso 10,05 y retribuirle a un cupón fijo. Ahora hablaremos de la deuda perpetua, entendida como una emisión que no tiene una duración determinada. Luego aquí, para ver cómo la contabilizamos, hay que ver realmente si el compromiso que asume el emisor es que no habrá devolución del pasivo hasta que la compañía no se liquide. Y además se compromete a retribuir con un cupón fijo similar a las medidas del mercado en la actualidad. Si fuera así, todo iría como pasivo financiero, pero en definitiva lo que está haciendo es, hasta el final no lo devuelve y además si hay un compromiso indefinido de una retribución fija. Luego sería el tema de diferente si el emisor puede, en el efecto de emisión, tiene previsto recomprar en diferentes fechas la deuda. Por tanto, en definitiva, en estos casos, y además la retribución que ofrece, una parte al menos es variable. Pues esos casos sería patrimonio neto. Tengo un par de ejemplos de compañías cotizadas. Aquí tengo a Telefónica, que en el epígrafe de instrumentos de patrimonio neto figura deuda perpetua. Como podemos ver,
pone de qué años es la emisión, el tipo de interés fijo, el variable, que tiene una especie de swap, como una rentabilidad fija para el inversor, y además en qué fechas el emisor la puede rescatar del mercado. Pues en definitiva, controla el reembolso. Ya controla el reembolso y como no va condicionado a que hasta la compañía se liquide no se devuelve nada, pues sería patrimonio neto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ya digo, aquí el pago del cupón es discrecional y a más de alguna forma la recompra la decide el Grupo Telefónica. Y Iberdrola le pasa exactamente lo mismo. Si miro al consolidado, también aparece deuda perpetua en el patrimonio neto. Y aquí el motivo es el mismo, porque aunque no se establezca en efecto de emisión un vencimiento máximo, el Grupo Iberdrola tiene, en definitiva, la autorización de poder rescatar el pasivo el 22 de mayo del 2023 y luego cada 5 años. Por lo tanto, controla también en qué tiempo retira de circulación el pasivo. Pues el inversor no tiene garantizado por tiempo indefinido una rentabilidad fija. Y a continuación hablaremos de convertibles. El concepto de convertibles tenemos que entender que la empresa está cobrando un título hoy y adquiere un compromiso de escriturar lo que ha cobrado hoy como capital y prima en un futuro. No por todo, pues si hay una opción a conversión solamente, no una obligación, puede ser que una parte de los inversores opten por reembolso. Pero yo siempre digo que los precios convertibles hay que entenderlo como una ampliación de capital diferida, de que cobro un dinero que acabe escriturando mañana una parte al menos como capital y prima. Por eso también el derecho preferente de compra para el socio existe en el momento de la emisión de los títulos, no en el canje. Y también hay una serie de condiciones a nivel mercantil. Por ejemplo, al escriturarlo como capital no se puede emitir con prima de emisión. Claro, si yo emito un título que vale 10 y lo cobro a 9,90 y luego doy una acción de 10, es como ampliar bajo par. Y también se fija la idea de que cuando se haga la ampliación, el valor nominal de las obligaciones siempre tiene que ser superior o igual a de las acciones. Y también veremos que tiene previsto, en el caso que haya una relación de canje fija, si desde la emisión a la conversión se produciera una ampliación de capital con reservas o una compensación por pérdidas, habrá que modificar la relación de canje para que no se hagan ni beneficiados la gente que tiene obligaciones ni perjudicados. A continuación, vamos a analizar cómo lo contabilizamos. En primer lugar, vamos a hablar de que la conversión, ¿vale? La puede ejercer o no el inversor. Es decir, yo como inversor puedo decidir si en el momento del sorteo recupero el dinero o bien opto por recibir acciones. Si ese fuera el caso, para ver si va a patrimonio neto o es un compuesto o es un pasivo, hay que fijarse en la relación de canje si es fija o es variable. En la opción primera que os pongo, si yo accedo ya a una relación de canje fija, quiere decir que en la emisión me comprometo a un número de acciones determinadas. Pues fijo la relación de canje en función de lo que vale la acción hoy, no mañana. En este caso sería un instrumento financiero compuesto, que vemos cómo separamos qué parte es el hecho de conversión y qué parte es el pasivo. Si en cambio la relación de canje es variable, como evidentemente lo que voy a recibir en acciones depende de la cotización al momento del canje, es un número variable de títulos, sería todo pasivo, mientras dura la deuda. Vamos a ver, en el caso de la relación de canje fija, cómo se separaría el derecho de conversión que tendría que ir al patrimonio neto de lo que tendría que ir como pasivo financiero. Aquí el ICAC lo que dictamina que hay que hacer, buscar una empresa en el mercado de características similares pero sin derecho a conversión y coger los flujos de efectivo y actualizarlos. Y al hacer esto, lo que tiene el valor actual sería el componente de pasivo y la diferencia con lo que cobra sería el componente de patrimonio. Lo vemos con un ejemplo. Yo aquí emito 15.000 títulos que son convertibles, ¿vale?, a opción del inversor, es decir, que podrá decidir en el sorteo si opta por acciones o bien opta por el dinero. El valor nominal es de 10 euros, igual que el de reembolso. Habrá un cupón anual de un 4% y la relación de canje se establece en la emisión. Por cada 2 obligaciones se le entregará una acción. La idea sería gasto de colocación un 3% y los impuestos similares en derecho de comercio en el mercado tienen una valoración actual del 6%. Pues bueno, vamos a ver primero
lo que serían flujos de pagos del inversor, que tendríamos que como hay un reembolso anual y son 15.000 títulos y va retirando de circulación 5.000 cada año, a umbral nominal son 50.000 cada año y los cupones, claro, van disminuyendo porque aunque sean por cada título, tenemos un cupón, un 4% sobre 10, 0,40, 0,40 por 15.000, aquí son 6.000, aquí 4 y aquí 2. Sumando cupones y valor de reembolso, tenemos los pagos efectivos. Pues esos pagos efectivos, si los actualizamos al 6%, que es el tipo de un precio similar en el mercado, tendríamos lo que estoy cobrando por la parte del pasivo. Y la diferencia con el valor de emisión sería el componente de patrimonio. Una vez tengo esa separación, los gastos de colocación se dividen en proporción. Aquí tengo la proporción que representa la parte de pasivo respecto al total y la aplico a los gastos. De esa forma tendremos que recalcular el tipo efectivo, porque claro, el componente de pasivo no son 144.000, son 140, 213,55. Si eso lo igualo a los pagos que haría el emisor, me daría un coste efectivo de un 7, y pico. Eso sería lo que yo devengaría como gasto financiero cada año. Pues tendríamos, por un lado, cuando hago el asiento contable, en bancos pongo el neto cobrado, que serían 15.000 títulos por 10 menos gasto de colocación. Y aquí luego separo la componente de patrimonio neto, que es el hecho de conversión, la 110, que ese importe, digo, se obtiene de los cálculos que he hecho anteriormente, pero teniendo en cuenta que le he restado los gastos de emisión en el componente de patrimonio, pues sería este importe de aquí. Y en cambio, como la parte que va como pasivo, como hay reembolso anual, hay que diferenciar qué parte es corto y qué parte es largo. Lo que es el líquido más tarde de un año iría a largo plazo, esos 94.000, y la diferencia con los 140 iría a corto plazo. Como son convertibles, la cuenta tiene especial. Tiene un código especial, es la 501 para la parte a corto y la 178 por la parte a largo. ¿Qué hace el 31 de diciembre? Devengar el gasto financiero. Tiene la tabla anterior, los 10.000 pesos calculado, pues lo estoy contabilizando como gasto financiero. La parte dada por cupones la pongo en la cuenta 506, que es lo que pagaremos actualmente de cupones, y la diferencia, que son los implícitos, lo sumaríamos a la cuenta 501. Pago los cupones, que sería este asiento de aquí, hacemos el sorteo para ver cuál de la serie le toca el primer año elegir o reembolso dinero, y al sumar la 501 y para la 509 nos debe cuadrar con lo que vamos a pagar. Es decir, 5.000 variaciones por 10, 50.000. La idea sería, de esos 5.000 títulos, luego os comento que 3.000 optan por acciones y los otros 2.000 optan por reembolso. ¿Qué hago primero? Pago los que quieren dinero. Los que optan por el reembolso hago la 509 contra bancos, salida de tesorería de 20.000 euros. Estos, como ya han elegido la conversión dinero, ¿qué he de hacer con el hecho de conversión, lo que está en la 110? Traspasarlo a voluntarias, porque no se va a escriturar como prima. Pues en definitiva, del total del componente de patrimonio, entre 15.000 títulos, por la parte que han ejercido dinero, lo paso a voluntarias. Lo que he de hacer con los que optan por el canje, como son por cada 2 títulos, obligaciones, una acción, emito 1.500 acciones. Eso implicaría las cuentas transitorias con capital ordinario de la 190 y 194 y a continuación elimino la deuda, la 509 contra acciones, y cuando quede mercantilmente escriturado, lo que haría es en la cuenta 100 pongo 1.500 acciones por su valor nominal y la diferencia la colocamos a prima. Y a continuación, el derecho de conversión que he ejercido y se ha escriturado lo paso a prima. En definitiva, aquí ese derecho de conversión va a reserva si no se ejerce y si se ejerce va a prima de emisión. Así lo establece la normativa del artículo, en este caso 42, si no recuerdo mal, de la resolución. Y reclasifico la deuda de largo a corto y continuaremos cada año haciendo exactamente lo mismo. Eso ya suponiendo que, ya digo, hay un derecho de conversión que es opción, no es obligación, y que la relación de canje es fija. ¿Qué pasaría si se mantiene la opción para el inversor de optar o dinero acciones, pero que el número de acciones dependa de la cotización en el momento del canje, y que no sea fija? En este caso, claro, aunque fuera un compuesto, la tendencia es que el derivado, si es de la misma compañía, hablando claro, y no es de un put, no una call, la idea cuál sería en este caso.
que tendría a cero, pues todo que cobro sería pasivo financiero. Porque en definitiva, hasta el momento que me entregue las acciones y recibo el número exacto de lo que vale ese pasivo, por tanto en definitiva no se consideraría patrimonio neto. Tengo igualmente 30.000 títulos de un valor nominal de 10 euros. Aquí el inversor puede elegir también nominal y tal. Lo que decíamos, lo que cambia es, en este caso hay un cupón de 0,20, que el número de títulos que reciba en el canje, que además aquí lo hago como un reembolso único, la opción que la tendría a diciembre del año X1, a los 2 años de la colocación del empréstito, y tengo el valor que tendría la acción en el momento del canje, sean 8 euros, para ver realmente cuántos títulos de emitir. Bueno, para esto primero hago lo que sería la tabla de los pagos. Como solamente hay un reembolso único y hay 2 años, primer año pago solamente cupones. Como el cupón es, en este caso, un 0,20 por título y son 30 euros, son 6.000 euros. El segundo es el mismo importe en cupones y el reembolso es por el nominal, por lo tanto tendríamos 300.000 euros de reembolso más 6.000 de cupones, 306. Es decir, tengo los flujos de salida. Tengo que ver el valor de emisión, que sería en definitiva en este caso, cada uno lo coloco a 10 euros, pero no puede haber prima de emisión, me gasto de colocación 291.000 euros. Como he dicho antes, como se le va a valorar la deuda se va a valorar el número de acciones por la cotización en el momento de la conversión, va por pasivo financiero. Hay que hacer coste amortizado. Todo el pasivo sería 291.000 euros al tipo efectivo. Y el tipo efectivo es igual con los flujos. Y el tipo de interés para despejarlo, lo mejor es ir al Excel con la función de la TIR y calcularlo. Da un 3, y pico, que sobre el líquido serían este importe, los 10.420,84 el primer año y el segundo año un poquito más. ¿Cómo hacemos los asientos contables? Como hay un reembolso único, lo pongo toda la deuda inicialmente a qué cuenta, a la 1,78 largo plazo. Luego el primer año devengo los intereses contra 661 y copio lo de la tabla de coste amortizado y la parte de cupón que se pagará de forma separada o segregada la doy a la 506 y serían 0,20 por cada título, 6.000. Los dos son implícitos que añadiríamos. ¿Qué hago a continuación? Pago los cupones y reclasifico el pasivo, como falta un año para el vencimiento, de largo a corto. Y a continuación, en el año siguiente, vuelvo a devengar el coste efectivo de la tabla contra el cupón e implícitos y a continuación pago cupones y lo que decíamos, tengo que ver luego el acuerdo de amortización, lo paso a la cuenta 509, aunque hay un reembolso único, para ver realmente cuáles optan a reembolso y cuáles en definitiva optan por canje. Aquí decía el supuesto que 10.000 bonos optaban por reembolso, por tanto ahí les devuelvo el dinero, por 10 euros sale por banco 100.000 euros. Y los 20.000 restantes que optan por el canje, para ver cuánta acción hay que darles, claro, yo sé que los 20.000 bonos cobré por cada uno de ellos 10 euros, eran 200.000. Pues esos 200.000, si la acción mía hoy vale 8 euros, ¿cuántas tengo que emitir? 25. Pues emito 25.000 acciones. Hago las cuentas transitorias de capital ordinario, la 190 y 194, cancelo el pasivo contra la 190 y cuando mercantilmente esté cruzado el aumento de capital, en la cuenta 100 sí que pondría 25.000 títulos nominales de 5 euros y la diferencia iría a prima de emisión. Como aquí no se había separado el hecho de conversión porque tendría a cero, pues la idea es todavía queda dentro de la prima de emisión. Bueno, nos queda por último, ¿qué pasaría si fuera obligatoriamente convertibles? Es decir, que el emisor no tiene la opción de lo que hoy paga por el título recuperarlo en dinero. Obligatoriamente recibirá acciones. Pues en este caso tiene que ver el emisor para ver cómo lo contabiliza si hay una relación de canje fija, como siempre, o variable. Si tengo un número fijo de acciones ya de entrada, luego para ver realmente si todo es patrimonio o es un compuesto, hay que ver si hay un compromiso de cada inversor, mientras tenga las obligaciones o bonos, de pagarle un cupón o no. Si el cupón es discrecional, es decir, no hay una obligación, es un variable, depende si hay beneficios, no hay beneficio, etcétera, en este caso, la idea es que todo irá a patrimonio, porque en definitiva, como ya se ha fijado el número de acciones a día de hoy y no por la cotización del día del canje, la idea es
es un cobro anticipado de esas acciones, claramente, pues todo es patrimonio neto. Mientras que si hubiera un cupón fijo, ¿vale? Tenemos que hacer esto. Valor actual de los cupones sería el componente de pasivo y la diferencia con lo que sería el valor de emisión iría a patrimonio neto, sería un compuesto. Y si la relación de canje es variable, de que dependerá el número de acciones de la cotización de aumento del canje, en este caso iría todo como pasivo financiero. Vamos a ver supuestos prácticos. El primero que os planteo es, en definitiva, relación de canje fija. 30.000 bonos, nominal 10 euros, también 2 años de duración, una conversión única a final del año X1 y la relación de canje es fija. Por cada 3 bonos recibiría 2 acciones. En definitiva, está fijando el número de acciones en función de la cotización que tienen hoy, lo que valdrán esas acciones el año X1. Coste de colocación son un 3% y no hay la obligación de cupón fijo, sino que se fija en la emisión, que es discrecional, que depende de si la compañía tiene beneficio o no y se puede repartirlos o no y lo limita además a un importe máximo de un 2%. Pero bueno, aquí tenemos, y de entrada no hará una ampliación de capital porque tiene autocartera. Como tiene autocartera, utiliza acciones propias para el canje. Lo que decíamos, el inversor no tiene la opción. Sabe que no hay derivado implícito porque sí o sí lo que paga hoy recibe a cambio acciones. Que luego quiera vender uno mañana es otra cosa, pero no tendrá la opción de recuperación en dinero. Y además, como no tiene rentabilidad asegurada de ningún tipo, la idea es, desde el lado del emisor, sería siempre todo patrimonio. Iría a la 111 por el valor neto. Lo que por el título y los gastos de colocación, todo a patrimonio neto. El primer año al final decide repartir un cupón, que ya digo, es de 0,10, como era discrecional, va con cargo a reserva, está retribuyendo patrimonio, pues 113 contra bancos. Luego, el segundo año no paga cupones y hace directamente el canje. Pues, al hacer el canje, como ya había fijado que por cada 3 bonos, 2 acciones, debe entregar 20.000 títulos. Como ya los tenía autocartera, a un coste medio de 12, compara el valor de la 111 con la 108 y la diferencia por reservas. Aquí tengo un ejemplo de Telefónica en el cual también había una relación obligatoriamente convertibles, es decir, no era opcional por parte del inversor, no tenía salida, recibía acciones del grupo Telefónica, pero había un cupón fijo, con lo cual decía que era un compuesto, porque el valor actual del cupón era pasivo y el resto era patrimonio neto. ¿Qué pasaría si fuera variable? Con variable, como se te compensa exactamente en el momento del canje por lo que vale la acción en ese momento, sería todo pasivo financiero. Yo aquí tengo los mismos ejemplos de 30.000 obligaciones convertibles, en este caso son bonos, a 10 euros, reembolso también único y obligatorio a 31 de diciembre del año X1 y la relación de canje abierta, en el sentido que dependerá de lo que cotice la acción en el momento del canje, que aquí os he puesto que luego vale a 15 euros y tengo autocartera a un coste medio de 12 euros. El cupón sí que hay, a 0,20 por título, pues bueno, como se compensa la definición de pasivo, ¿no? No hay un derivado implícito porque no hay la opción a conversión, sino la obligación. Y luego, como recibe un número variable de patrimonio neto, es todo pasivo financiero. Eso implicaría que damos de alta el líquido que disponemos, de los 10 que coloco el título menos los gastos de colocación, todo va a la 78, pero faltan 2 años para la conversión. Y el devengo es la tabla que hemos hecho anteriormente, es el mismo cálculo financiero. Sobre el tipo de efectivo que hemos calculado, pues el líquido disponible y la parte de cupón, como es la misma, a la 506. Y incremento el valor del pasivo. Luego pago el cupón, porque aquí hice un cupón fijo, cambio la deuda de largo a corto, devengo el segundo año, pago el cupón del segundo año y aquí es cuando me planteo el acuerdo de amortización que sería exactamente 300.000 euros. Y tendríamos, en definitiva, que luego lo cambiamos por autocartera. Pues lo mismo, damos de baja autocartera y el ajuste va por reservas. Y un último comentario, que es qué pasaría si en la emisión de obligaciones y bonos das la opción al inversor igualmente que pueda elegir o dinero o recibir acciones, pero las acciones en vez de las tuyas sean de compañías de grupo.
que sería el concepto de warrants, de tipo de cotizadas, etcétera. En este caso, tendremos que separar, es un compuesto en el sentido que el warrant, como tiene una cotización separada del resto, tendríamos que contabilizarlo como un pasivo financiero para negociar. Mientras que como tiene una opción y es una relación de canje variable, el resto sería pasivo financiero a coste amortizado. Gracias por vuestra atención y espero que todo el tema de emisión de deuda os haya quedado claro. Hasta la próxima.